Sunamitas son devueltos. Interesante, me llamó la atención esa parte ahí. Pero, hermanos, ustedes saben que allí en Mateo capítulo 7, 24 hay una parábola que tiene que ver con los dos cimientos. El Señor Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, aquel que le hace caso, que le obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, desde la roca edificó su casa. Y esa roca ahí simboliza la roca espiritual, la roca que es Cristo Jesús, la roca eterna. Cualquiera que escucha a la palabra, la enseñanza de Dios, pero le hace caso a la enseñanza de Dios, ¿verdad? Le compararé a un hombre prudente que edificó toda su vida, ¿verdad? O desde que comenzó a edificar sobre roca, un lugar sólido, ¿verdad? Donde nunca cayó, nunca se derrumbó, porque justamente todo fue fundado sobre la roca. La base principal era la roca, ¿no? Y toda base para una construcción tiene mucho que ver, ¿no? Aquellos que construyen saben que es así, ¿verdad? Bueno, hermanos, el asunto acá que tiene relación este versículo con esto también, porque voy a hablar en esta mañana sobre la base que esta mujer, esta Sunamita, ¿verdad? No es que se llamaba Sunamita, era de la ciudad de Sunem, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y se le apodó la Sunamita, ¿verdad? Voy a hablar un poquito para que también podamos aplicar a nuestra propia vida. Porque es interesante lo que le sucedió a esta mujer, hermanos. En primer lugar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué base estamos formando? ¿Verdad? ¿Qué base estamos formando? ¿Cuál es nuestra base? Algunos tienen una base ya cristiana porque nacieron en una cuna cristiana y desde ahí su base ya inició en Cristo. Pero muchos de nosotros iniciamos nuestra vida con una base diferente, con una base, digamos, de nuestra propia familia, con una base quizás del sistema, toda esa cultura que nos envolvió en el momento que fuimos creciendo, pero no precisamente una base cristiana, ¿verdad? Por eso podemos empezar a edificar desde hoy si queremos. Podemos empezar en el caso mío, yo empecé a edificar, digamos, sobre una base espiritual desde los 20 años, ¿no? Y me dio resultado, hermanos, porque es importante cuando nosotros edificamos sobre una buena base, te va a dar resultado. Amén. Te va a dar resultado. A veces el problema nuestro es que nosotros queremos los resultados hoy o queremos los resultados ayer. Y no es así, hermanos. Ese es el problema muchas veces. Amén. Mucha gente, hermanos, construye o edifica o se desarrolla en el lugar de una base espiritual, solamente una base material. Entonces toda su vida, su enfoque, sus instrumentos, su equipo, su información, todo tiene que ver con cómo voy a hacer para tener lo material. Casa, auto, las comodidades. Entonces planifico desde esa base. A mí lo que me interesa es prosperar en lo material y tener comodidad, quizás trabajar bien o estudiar, prepararme bien para tener muchos logros de esta vida, de este mundo y de esta tierra, lo terrenal. Mucha gente hace una base solamente para eso y trabaja, se esfuerza, encamina todo su enfoque, su mirada hacia eso, su energía está, digamos, plasmada en eso. Gasta su energía, su tiempo, su vida en trabajar y amontonar riquezas. El Señor dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Amén. Porque nosotros tenemos una vida eterna. Algunos tendrán una vida eterna en la condenación en el infierno y otros tendrán una vida eterna en la presencia de Dios, en los brazos del Señor, en el cielo, pero otros eternamente vivirán en el infierno, ¿verdad?
Por eso nosotros tenemos que ver todo eso, hermanos. Que Dios nos ayude, porque vamos a ver, según esta tsunamita, sobre qué base ella fue edificando y también cuál fue el resultado que obtuvo. Porque nosotros queremos resultado, ¿verdad? Amén. Si nosotros tenemos fe, yo quiero tener resultado de esa fe. Amén. Si yo vengo a la iglesia a instruirme, a recibir palabra, a alimentarme, yo quiero tener resultado de esa comunión de la iglesia y de esa palabra que recibo en la iglesia, ¿verdad? Y así todo, ¿verdad? El que trabaja quiere tener resultado, el que estudia quiere tener un resultado favorable. Nadie quiere perder en esta vida, ¿verdad? Todos queremos ganar, todos queremos conquistar, ¿verdad? Pero en este pasaje, en esta historia de la tsunamita, hay un resultado muy interesante que esta mujer, pero también hay una base que esta mujer formó. No dice la Biblia, ¿verdad?, qué edad tenía esta mujer, pero era una mujer adulta, era una mujer casada, pero era una mujer que también en ese momento que el profeta de Dios cruzaba por esa ciudad, se ve que cruzaba seguido, cada tanto el profeta no tenía un lugar fijo para vivir, ¿verdad? Y esta mujer observó y dice, vamos a invitar al profeta para que coma con nosotros. Y entonces todos los días el profeta de Dios, el profeta, hermanos, era la boca de Dios, era el vocero de Dios en el Antiguo Testamento, ¿tá? Hoy la boca de Dios es la palabra, es la Biblia. Usted quiere escuchar a Dios, saber a Dios, conocer a Dios, tiene que ir a la Biblia, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo también. Pero en aquel entonces, hermanos, lo que había era la ley de Moisés, ¿no? Los 5 primeros libros que tienen que ver con la ley de Moisés, los 10 mandamientos, todo. Esa era la base del profeta para predicar, para anunciar en esa época, ¿verdad? La época de los profetas. Ahora, era el vocero de Dios, o sea, lo que decía el profeta, decía Dios. También existían los falsos profetas, ¿verdad? Pero el profeta verdadero, en este caso Eliseo, hermano, que fue uno de los profetas más destacados en cuanto a milagros extraordinarios. Saben que aún entre los huesos del profeta, cuando él murió, una persona resucitó, ¿no? Tremenda la unción que tenía este profeta, hermanos, hizo flotar un hacha, y bueno, entre tantos milagros que sucedió en la época de este profeta, milagros de todo tipo, ¿verdad? En esta época. Era un profeta de Dios, bendecido por Dios, guardado por Dios. Ahora esta mujer, hermanos, hace una base importante para su futuro, ¿verdad? Como le digo, a veces cuando uno va a construir una casa, hermano, no la hace de la noche a la mañana. Uno primero planta un cimiento, hace el cimiento y luego va de a poco, o como sea, construyendo, ¿verdad? Hasta que después dé un resultado completo, total, que nos gusta, que nos agrade, ¿verdad? También tiene que ver, hermano, con lo espiritual acá. Pero esta mujer, una de las cosas, hermanos, en su base, una base que le dio después muchos resultados, fue la solidaridad y la generosidad. Una, ya le nombré, le invitó a comer, ¿verdad? En aquella época se practicaba mucho la solidaridad. El hospedar también a personas que andaban o que llegaban a la ciudad tarde. No querían que esa gente durmiera en la plaza o en algún lugar por ahí donde podía haber peligros. Entonces había mucha solidaridad con la gente que llegaba de otro lado. Y el profeta llegaba, cruzaba por ahí, y esta mujer observó al profeta y lo invitó a comer, y después se dio cuenta que era un hombre de Dios. Era un hombre santo, un varón santo de Dios, que era el profeta, era un profeta de Dios. Después, ¿no? Hay que leer la historia ahí, ¿verdad? Y se interesó y dice, bueno, vamos a hacer un aposento, vamos a hacer una pieza, un lugar para que el profeta pueda venir, quedarse, descansar, tener sus comodidades. Y bueno, es importante saber esto y destacar, hermanos, porque vemos la solidaridad de esta mujer, vemos generosidad en esta mujer. Estoy hablando de esa base que esta mujer sentó allí
con el profeta de Dios, con Eliseo. Si hoy en día llegara a pasar eso, hermanos, se estila o se estilaba en la época antigua, por ejemplo, hospedar a los pastores o los evangelistas o los misioneros que venían de otras partes en casas, en la casa de un hermano, en la casa de alguien, ¿verdad? Se lo hospedaba, era muy lindo eso, ¿verdad? Había una comunión, una gracia, había un amor hacia esa persona que venía de otros lados, ¿verdad? La Biblia habla también de hospedar, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, todos aquellos que han hospedado personas, ¿verdad? Varón de Dios o mujer de Dios, realmente han sido bendecidos por el Señor de alguna forma u otra. Dios tiene en cuenta eso. Amén. La mujer se dio cuenta que era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Esta mujer invirtió para el reino. Invirtió para el reino de Dios. O sea, no era una mujer tacaña, ¿verdad? Pero aparte de no ser tacaña, ella supo invertir correctamente, hermanos. Supo dar correctamente. Fue generosa, ¿verdad? Porque todo lo que ella hizo fue porque descubrió, supo que esa persona era un hombre de Dios, un profeta de Dios, que tenía palabra de Dios, que tenía presencia de Dios. Entonces invirtió. En otras palabras, hermano, invirtió en algo espiritual, ¿entienden? Cuando alguien invierte en una Biblia, por ejemplo, a veces las personas cuando recién se convierten a Cristo lo que quieren es tener una Biblia y compran una Biblia y leen la Biblia, se interesa por la Biblia, está invirtiendo en algo espiritual. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando alguien invierte, por ejemplo, para estudiar un congreso, un seminario, invierte porque hay que pagar pasaje o hay que pagar una matrícula, está invirtiendo por algo espiritual, para alimentarse espiritualmente. ¿Entienden? No les cuesta invertir. Yo tuve un hermano mío que viajó a Chile, viajó a otros lugares, a congresos, a lugares, en una época que él estaba lleno de la presencia, lleno del fuego. Él amaba, él invertía sin tener mucho porque era pobre, ¿verdad? Yo nunca viajé a un lugar, salvo Brasil, que fui en algún momento, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, hermanos, que a veces uno tiene que invertir financieramente o materialmente para que dé un resultado en mi vida espiritual. ¿Entienden? Yo quiero saber más, conocer más, llenarme más, quiero estar más cerca, más lleno, más provisto de palabra, más provisto del Señor. Bueno, esta mujer dice, bueno, voy a tener el profeta en mi casa. ¿Entienden? Invirtió para que el profeta estuviera cómodamente allí. Y eso le trajo mucha bendición, mucha gloria, ¿no? Otra base que sentó esta mujer fue que priorizó el reino de Dios. Esto es muy importante para todos nosotros, hermanos. Ella podía decir, no, yo voy a hacer una casa para alquilar, ya tengo mi propiedad, pero voy a hacer una casa, pero acá voy a cobrar un alquiler en esta piecita, y si viene el profeta de Dios, viene fulano o lo que sea, que pague un alquiler, ¿verdad? Hoy en muchos casos se paga un hotel cuando viene un predicador, un evangelista, se le paga un hotel, ¿verdad? Pero esta mujer podía haber pensado de esa forma. Si lo trasladamos para el día de hoy, nosotros haríamos una pieza, una casa, para alojar a un misionero que viniese, digamos, por un tiempo, por un año. El apóstol Pablo estuvo en una casa alquilada, por ejemplo, por 2 años. Alquiló una casa por 2 años. Si viniera hoy un misionero, si viniera hoy un evangelista y tendría que estar por un tiempo, nosotros haríamos eso, hermanos. Una casa, una pieza, y decir, bueno, yo quiero que aquí esté el profeta, aquí esté el evangelista o aquí esté el misionero. Tendríamos que preguntar eso. Pero yo lo que les quiero decir, hermano, que cuando uno invierte y cuando uno prioriza, esta mujer priorizó algo importante que fue la palabra. Porque les quiero decir, el profeta era el vocero, era la palabra de Dios en ese momento. Lo que el profeta hablaba en esa casa era palabra de Dios. Y esta mujer priorizó la palabra. No, yo quiero priorizar la palabra de Dios. Yo quiero nutrirme de la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios para mí va a redundar en fe, va a resultar en fe. Gloria a Dios. ¿Cuántos priorizamos la palabra? Cuando digo priorizar la palabra, es que yo tengo, hermanos, que tener comunión con la Biblia, relación con la Biblia. Yo tengo que leer la Biblia, tengo que meditar en la Biblia, tengo que estudiar la Biblia. Amén. Eso es priorizar la palabra. Nos gusta mirar una serie, nos gusta mirar una novela, nos gusta a veces mirar una película. En el caso mío me gusta mirar una película de acción, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuánto nos gusta sentarnos y deleitarnos con la palabra? Bueno, esta mujer, hermanos, hizo una base tremenda, hermanos. Invitó al profeta a comer, invitó a que el bueno se acercara, a que descansara, le hizo un aposento con las comodidades y después priorizó la palabra, priorizó el reino. Quien prioriza la palabra, prioriza el reino de Dios. Amén. No descuide la palabra. No descuidemos, hermanos. Hoy Dios está hablando de diferentes maneras. Nos habla a través de esta palabra, que es la palabra profética más segura. Y en esta palabra nos habla de señales proféticas para este tiempo. Que si nosotros no estamos impregnados, conociendo bien el tiempo, hermanos, podemos descuidarnos. Podemos decir, no, esto va a ser para mucho más adelante. Entonces esta mujer priorizó la palabra. Otra cosa que priorizó esta mujer fue la comunión. Amén. Aleluya. La comunión con los santos. Y en este caso la comunión con el profeta de Dios. Podemos decir que la comunión con Dios y podemos decir la comunión con los santos. Con la iglesia, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Priorizó. ¿Por qué priorizó? Porque gastó, invirtió. Quiso estar, quiso tenerlo cerca. Eso es, hermanos, priorizar. Cuando uno, hermanos, le interesa algo, uno prioriza eso, uno busca, ¿verdad? ¿Cómo llegar a eso? Y lucha y trabaja, invierte, gasta, ¿verdad? Pero es una forma de mostrar que estamos priorizando que nos interesa. La mujer priorizó la comunión con el profeta, la comunión con el santo, con lo divino, la comunión con la palabra, la comunión, hermanos, con el pueblo de Dios, porque el profeta también era parte del pueblo de Dios. Amén. Priorizó, hermanos, una vida espiritual y obedeció entonces la voz, esa palabra de Dios, ¿no? Obedeció, ¿no? Después vamos a ver en qué obedeció, pero realmente, hermanos, fue una mujer que priorizó todo eso. También, hermanos, tenemos que ver algo que muchas veces a nosotros nos interesa, que son los resultados. Amén. El resultado va a depender de la base que nosotros formemos. Por eso les dije, en el caso mío comenzó a los 20 años una base diferente a la que yo tenía. Hasta los 20 años yo podía decir, bueno, hay depresión, hay soledad, hay angustia, hay baja autoestima, hay desprecio, hay violencia, hay tantas cosas antes de los 20 años en mi vida, hermanos. Pero después de los 20 años puedo sacar cuenta y decir, ¿qué ha pasado después que yo cambié, comencé a edificar con otro tipo de base, ¿verdad? Con roca sólida, empecé a edificar con lo espiritual, como Dios comenzó a formar algo diferente, ¿eh? Una mentalidad diferente. Hermanos, no siempre los resultados son de una forma inmediata. ¿Vieron lo que leí? A esta mujer era una mujer casada y no tener hijos en aquella época era despreciable. Era una angustia para esta mujer y para todas las mujeres. Cuanto más hijos tenían las mujeres, más bienaventurada era, más respetada era, más honrada era en la sociedad de aquel entonces. Hoy está un poco invertido eso, ¿verdad? Pero lo cierto, hermano, lo que yo les quiero decir, que esta mujer tenía una necesidad. Ella no quería decirle al profeta, Dios tampoco le había revelado al profeta. Dios no revela a todos los profetas, o sea, no,
esto es interesante. Dios no le revela a todos los profetas. Si usted va a ver un profeta que dice todo y sabe todo y conoce todo, no es así, hermano. La Biblia es correcta y hay cosas que Dios no le revela a los profetas, ¿no? Y ocurrió aquí. Eliseo habla con su criado y le dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer? ¿No? El profeta comenzó a observar a esta mujer y dice, esta mujer nos ha bendecido, nos ha ayudado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pedirle a Dios o al rey por esta mujer? Qué bendición, ¿verdad? Y ahí Jesse, el criado de Eliseo, dice, bueno, ella no tiene hijos. Es una mujer casada, no tiene hijos. Entonces Eliseo ahí encaró, ¿verdad? Y le dijo a la mujer, aquí dentro de un año abrazarás a un hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, importante, dentro de un año, lógicamente, si es un bebé no va a ser instantáneo, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Aunque, por lo menos la vida ahí, instantáneamente. ¿Sí o no? Se va formando ese embrión instantáneamente ahí. Después hay que esperar 9 meses, ¿no? Lo cierto, hermano, pero esto nos enseña, hermano, de aquí a un año abrazarás a un hijo. Significa también, hermano, que a veces los resultados no son inmediatos. Estás en una base cristiana, estás orando, estás haciendo una base espiritual, estás construyendo algo espiritual, estás buscando a Dios, estás en comunión con la palabra de Dios, pero los resultados no son inmediatos. En muchas ocasiones, o en varias ocasiones, no son inmediatos, cosa que a veces no nos gusta. Estamos orando por un trabajo y queremos ahora porque tenemos una necesidad ahora y queremos que Dios, ¿verdad?, lo haga ahora, pero Dios sabe por qué lo hace adelante, lo hace después. Dios lo sabe todo. Dice que después, en el versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. Quizás alguno de los que estén acá el año siguiente, Dios le va a conceder algo por lo cual están orando ahora, hermanos. Quizás sea el año siguiente, o el mes siguiente, o la semana siguiente, o mañana, pero no hoy, o no ahora. Lo cierto, hermano, que Dios lo va a hacer, eso es lo interesante. Dale gloria a Dios porque Dios lo va a hacer. Ahora, mañana o pasado, o el año siguiente, Dios va a dar un resultado favorable para ti, que estás en comunión, que has priorizado. Aleluya, gloria a Dios. Al cabo de un año, ¿no? Bueno, vino ese bebé, ese hijo, gloria a Dios, porque una bendición para una madre, un hijo. En aquel contexto, una de las bendiciones más grandes. Y sigo diciendo, hermanos, un hijo, una hija, en el contexto en el cual hoy vivimos, es una bendición enorme también. Es lo más grande que podemos tener. Yo decía cuánta restricción, cuánta pérdida hay en un aborto, porque esa madre que decidió abortar se va a perder de tantos abrazos de esos niños, de tanta sonrisa que te trae un niño. Cuánta alegría, hermano, trae un niño cuando viene al mundo. Cuánto gozo, gloria a Dios. Esas madres que deciden abortar, sea por esto, por lo otro, se pierden, hermanos, de todas esas bendiciones. Y en aquella época tener un hijo, como les decía, hermano, era una bendición enorme, un gozo enorme para esta mujer. Probablemente era estéril y Dios sanó, o era el hombre estéril o era la mujer estéril, ¿verdad? Y Dios hizo un milagro, sanó y al cabo de un año recibió esa bendición. Amén. Así que probablemente, hermanos, a cabo de un tiempo vas a recibir esa bendición que estás orando, o que Dios sabe que tú tienes esa necesidad. Capaz yo no lo sé, quizás nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe y Dios es el que tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Algo pasó con este hijo después, porque a veces no entendemos, pero siempre todo tiene un proceso.
Estoy en el último punto ya, o sea que estoy terminando. Hermanos, ¿saben qué pasó con el hijo de esta tsunamita? Después que creció, era un varón, un adolescente, un jovencito, resulta que le entra un dolor en la cabeza, no sé si era la meningite en aquella época, podría existir eso, ¿verdad? Lo cierto es que muere el hijo de la tsunamita. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser? Inexplicable. Dios hizo un milagro y ahora me quita de esa bendición, me da una bendición y me quita esa bendición. Tremendo, ¿no? A veces son esos procesos que uno no entiende a Dios. ¿Por qué, Señor, estoy sufriendo esta pérdida? ¿Por qué me quitas esta bendición? ¿Por qué me apartas de esta bendición, Señor? Fue tremendo. La mujer lo que hizo después fue inmediatamente ir a reclamarle a Dios. Cuando digo reclamarle a Dios, porque fue reclamarle al profeta. Hay que seguir leyendo la historia, ¿verdad? En el capítulo 8 en adelante, sigue aquí, hermanos, en este mismo pasaje, perdón. El capítulo 8 habla de otra cosa. Pero, hermanos, lo que les quiero decir, hermanos, que a veces pasa de que nosotros no entendemos en el proceso. No queremos perder en el proceso. Nosotros queremos ganar porque somos hijos de Dios. Nosotros queremos que Dios conteste la oración como nosotros deseamos porque somos hijos de Él. Porque le honramos a Él, le buscamos a Él, ¿no? Y esta mujer le reclamó a Dios como que no entendió por qué te burlas de mí, le dijo el profeta. No fue fácil. Se decepcionó esta mujer con el profeta, se decepcionó de Dios. Y a veces puede ser que alguien en la vida cristiana, en el caminar cristiano, llegue a decepcionarse del Señor o del profeta. Porque no resultó como ella quería o como él quiere o planeó la situación, no resultó. Podía haber sido eso. Pero lo más interesante, hermanos, es lo que pasa después también. Porque Eliseo vuelve a la casa allí, el hijo estaba tirado en la cama, muerto, y allí Eliseo intercede ante Dios y Dios resucita al hijo. Aleluya. ¿De qué? Hay algo que esto nos enseña también. A veces hay cosas que están muertas en nosotros o que mueren. Entonces decimos, esto ya se acabó, esto no se arregla más, esto ya no tiene ninguna solución, está muerto. Quiero decirte que en Cristo nada está muerto. Aleluya. Si estás creyendo en el Señor, Dios puede resucitar eso. Aleluya. Dios puede revertir eso, hermano, porque Dios es el único que puede hacerlo. Dios resucitó al hijo de la tsunamita. Gloria a Dios. Cuando ella creyó que todo se había terminado, que no había ninguna esperanza, Dios intervino milagrosa y poderosamente. Ese es el Dios en el cual creemos. Ayer compartí un pasaje, un video, no sé si lo miraron, de un hombre que recibió 5 balazos, un hombre que no tenía nada que ver, el que tenía que ver el que iba con él, aparentemente. Y en el momento que él se sentía morir, sintió que 2 manos tocó su hombro y le dijo, no temas, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Con 5 balazos, dice que alguna bala se desvió del corazón, un montón de milagros ahí, ¿verdad? Y él cuenta ese testimonio, cómo Jesús constantemente estuvo con él. A veces hay cosas que parece que están muertas, pero si Dios está, hermanos, hay posibilidad. No importa el área que sea, finanzas, milagros financieros, milagros en el área de quizás un hijo, una hija que está perdida ya en el mundo, quién sabe esclava de qué, lo que sea, un problema que tengo de familia que no resuelvo. Yo quiero decirte que quizás tenga que esperar el tiempo de Dios, porque hay cosas que no son al instante. Los resultados a veces no son al instante. Lo mismo pasó con el hijo. Vino Giesi a interceder allí, no pasó nada. Después que vino Eliseo, al tiempo allí, resucitó el hijo. Amén. Tiene un tiempo, hermanos, pero Dios lo hace. ¿Cuántos creen? Amén. Gloria a Dios. Pero hay crisis, ¿verdad? Pero qué lindo es ver, bueno, aquello que parecía perdido, que había una muralla enorme.
¿verdad? Dios intervino, derrumbó esa muralla y Dios hizo que te regocijaras y que le adoraras a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, bendito sea. Y para terminar, hermano, un resultado también muy interesante. En el capítulo 8, los bienes de las sunamitas devueltos. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, el criado de Eliseo, del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo el hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Gloria a Dios, hermanos. En un momento de crisis Dios, o el profeta le ordenó, le dijo, vete de esta tierra porque Dios va a permitir. Hay cosas que Dios permite, hermanos. Que Dios iba a permitir una crisis, un hambre sobre toda esta tierra, la tierra allí donde ellos vivían, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, la mujer obedeció. La mujer podía quedarse, no, yo me voy a quedar en mi casa acá. Pero obedeció al profeta. Mientras leía esto pensaba en los refugiados. Saben, hermanos, que los refugiados de la guerra, gente inocente, familias enteras, niños que no tienen nada que ver con la guerra, que no quisieran que hubiera guerra en esos lugares, quieren trabajar, quieren estudiar, quieren criar a su familia. Tienen que salir, hermano, dejar su casa, llevarse algún bolsito con lo que pueden. No todos podrán contratar un camión y llevarse. ¿Y para dónde se van a llevar? Sin trabajo, sin nada. Tienen que irse a otro país, sin nada, y llegar a ese país allí, ¿verdad? No es fácil, hermanos. Perderlo todo. Bueno, la tsunamita cuando se fue lo perdió todo. Porque dice que ella tuvo que implorar al rey para que se le devolviera eso, ¿verdad? Y el rey dice que ordenó a sus oficiales que le devolvieran todo, desde el día que se había ido hasta ese día que llegó todo, los frutos, que le devolvieran todo. Gloria a Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque la tsunamita hizo una base espiritual, priorizó el reino de Dios, priorizó la palabra, priorizó a Cristo, priorizó al Espíritu Santo, invirtió, fue solidaria, fue generosa y Dios no se olvidó. A la postre el resultado estuvo favorable a la mujer. Y yo quiero decirte en esta mañana que a la postre el resultado va a ser favorable para ti que estás orando, que estás invirtiendo en el reino de Dios, que estás priorizando la palabra de Dios, que estás orando, que te estás consagrando, que estás buscando más del fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Dios a la postre te va a dar un gran resultado favorable. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, crear una base espiritual. Todo lo que tiene que ver con el Señor, con el reino de Dios, a partir de ahora quizás. Algunos en esta mañana dicen, bueno, yo me olvidé, yo dejé, yo abandoné, yo no quise saber nada. Pero ahora tenemos la oportunidad de crear una base. A partir de ahora, Señor, te voy a buscar. A partir de ahora, Señor, voy a priorizarte. A partir de ahora,
voy a tener en cuenta lo que es del reino de Dios y voy a invertir en lo espiritual más que lo material. Aleluya. Entonces Dios tomará todo eso en cuenta y a la postre el resultado va a ser favorable. Amén. Quizás dentro de un año, quizás dentro de un tiempo, pero va a haber un resultado favorable. ¿Cuántos creen? Pasamos. El grupo de alabanza puede pasar. Aleluya.